Hubo un día, en el que todo se rompió, no afuera, sino dentro de mí. No fue una caída visible, fue una batalla silenciosa, de esas que nadie nota mientras sonríes por fuera pero te derrumbas por dentro. Dudé de mis decisiones, de mi camino, de todo lo que creía estar construyendo, y sí, incluso dudé de Dios. Fue ese momento donde la fe se debilita, donde las oraciones parecen no tener respuesta y el silencio pesa más que nunca. Ese tipo de silencio que hace que la mente se llene de preguntas difíciles y el corazón empiece a cansarse de esperar. Quédate hasta el final, porque esta historia puede ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy, especialmente si alguna vez sentiste que estabas luchando solo. No fue de un día para otro. Nadie se derrumba completamente en un solo instante. Todo comenzó con pequeñas cosas que parecían manejables al principio, situaciones que pensé que podía soportar sin problema. Pero una tras otra empezaron a acumularse como peso invisible sobre mis hombros. Eran problemas pequeños, decepciones silenciosas, momentos donde algo simplemente no salía como esperaba. Y aunque cada uno parecía insignificante por separado, juntos comenzaron a desgastarme más de lo que quería admitir. Las puertas empezaron a cerrarse en momentos donde más necesitaba que algo funcionara. Planes en los que había puesto tiempo, esfuerzo y esperanza terminaron rompiéndose frente a mí. Cosas que imaginaba seguras desaparecieron, oportunidades que creía cercanas nunca llegaron y respuestas que esperaba con fe terminaron convirtiéndose en silencio. Y lo más difícil no era perder una vez, era sentir que todo empezaba a fallar al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, el cansancio dejó de ser físico y se volvió emocional. Comencé a cuestionarme más de lo normal, a pensar demasiado, a preguntarme si estaba tomando malas decisiones o si simplemente estaba avanzando en la dirección equivocada. La motivación empezó a disminuir, y lo que antes hacía con entusiasmo comenzó a sentirse pesado, lento, casi obligado. Y poco a poco, la confianza empezó a romperse. No de golpe, sino lentamente, como algo que se desgasta en silencio. Primero dudas de una situación, luego de tus decisiones, y después empiezas a dudar de ti mismo. Ahí fue cuando entendí que la batalla más peligrosa no siempre ocurre afuera, muchas veces ocurre dentro de tu mente. Porque cuando la confianza comienza a quebrarse, todo cambia. Lo que antes parecía posible se llena de miedo, y lo que antes te impulsaba ahora te hace retroceder. Y aunque por fuera seguía intentando mantenerme firme, por dentro ya estaba empezando a caer. La duda llegó en silencio. No gritó, no apareció de forma dramática ni avisó que venía, simplemente comenzó a instalarse poco a poco dentro de mí. Al principio eran pensamientos rápidos, pequeños cuestionamientos que intentaba ignorar. Pero con el tiempo se hicieron más frecuentes, más pesados, más difíciles de callar. Y sin darme cuenta, empecé a sentir algo que nunca había querido aceptar, estaba perdiendo la claridad que antes tenía. Las preguntas comenzaron a surgir una tras otra, especialmente en los momentos donde más solo me sentía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y lo más duro era que no encontraba respuestas inmediatas. Miraba alrededor buscando sentido a lo que estaba viviendo, intentando entender por qué todo parecía romperse al mismo tiempo mientras el silencio seguía creciendo dentro de mí. Y lo más difícil no era la situación en sí, era no entender. Porque cuando el dolor tiene explicación, de alguna manera puedes enfrentarlo. Pero cuando no comprendes lo que está pasando, cuando todo parece confuso y sin lógica, la mente empieza a cansarse. Comienzas a sentirte perdido incluso estando rodeado de personas, y la fe que antes parecía firme empieza a tambalearse lentamente. Fue ahí cuando entendí que la duda no siempre destruye de golpe, muchas veces desgasta en silencio. Se mete en tus pensamientos, cambia tu forma de ver las cosas y hace que incluso las certezas más fuertes parezcan débiles. Y en medio de esa batalla interna, lo más difícil no era seguir adelante, era intentar creer mientras no entendía absolutamente nada. La mente no se detiene, especialmente cuando el corazón está cansado. En esos momentos de incertidumbre, los pensamientos empiezan a aparecer uno tras otro, sin pausa, como una conversación interna imposible de apagar. Y lo más difícil es que no siempre llegan como miedo evidente, muchas veces llegan disfrazados de lógica, de cansancio, de resignación. Poco a poco comienzan a ocupar espacio dentro de ti hasta hacerte sentir atrapado en tus propias dudas. Entonces aparecen frases que nunca imaginaste pensar, tal vez no vale la pena, tal vez nada va a cambiar, tal vez estoy solo. Y aunque intentas ignorarlas, regresan una y otra vez, especialmente en los momentos de silencio. La mente empieza a construir escenarios negativos, a recordar fracasos, a exagerar el dolor y minimizar cualquier esperanza que aún quede dentro de ti. Y en medio de todo eso, la fe comienza a tambalear. No desaparece de inmediato, pero empieza a debilitarse lentamente bajo el peso de tantas preguntas y emociones acumuladas.
Lo que antes parecía firme ahora se siente inestable, y seguir creyendo se vuelve más difícil cuando no ves resultados, cuando las respuestas no llegan y cuando el cansancio emocional empieza a dominarte. Ahí fue cuando entendí que muchas batallas no se pelean afuera, se pelean dentro de la mente. Porque el verdadero peligro no siempre es lo que estás viviendo, sino lo que comienzas a creer sobre ti, sobre tu futuro y sobre Dios mientras atraviesas el proceso. Oré, pero no sentí respuesta. Hablé con Dios desde el cansancio, desde la frustración, desde ese lugar donde ya no sabes qué más decir porque sientes que llevas demasiado tiempo esperando. Y aún así, todo parecía permanecer en silencio. No había señales claras, no había cambios inmediatos, no había esa sensación de alivio que muchas veces imaginamos cuando buscamos consuelo. Solo estaba yo, mis pensamientos, y una espera que parecía interminable. Busqué señales en todo. En conversaciones, en pequeños detalles, en momentos cotidianos que me hicieran sentir que algo estaba cambiando. Pero nada llegaba como esperaba. El problema seguía ahí, las puertas seguían cerradas y las respuestas seguían ausentes. Y cuando la realidad no cambia, la mente comienza a cansarse aún más, porque empieza a preguntarse si realmente alguien está escuchando. Esperé, pero todo seguía igual. Los días pasaban y la situación no parecía moverse. Y ahí entendí algo doloroso: el silencio puede ser mucho más difícil que el problema mismo. Porque cuando estás luchando y al menos ves movimiento, todavía sientes esperanza. Pero cuando no ves nada, cuando todo parece quieto, es fácil sentir que estás caminando solo. Y ese silencio es uno de los momentos más duros en la fe. Porque ahí no solo luchas contra la situación, luchas contra lo que empieza a pasar dentro de ti. Mantener la fe cuando todo va bien es sencillo, lo difícil es seguir creyendo cuando no entiendes, cuando no ves respuestas y cuando el silencio pesa más que nunca. Llegó el momento, ese punto donde el cansancio emocional era tan grande que ya no quería seguir luchando. Había pasado demasiado tiempo esperando respuestas, intentando mantenerme firme mientras todo alrededor parecía derrumbarse lentamente. Y en medio de ese desgaste, apareció una idea que nunca imaginé aceptar: rendirme. No de forma dramática, sino silenciosa, dejando de creer poco a poco, dejando de esperar algo diferente. Pensé en dejar de intentar, porque sentía que cada esfuerzo terminaba igual. Pensé en dejar de esperar, porque la espera comenzaba a doler más que el problema mismo. Incluso pensé en dejar de creer, porque cuando el silencio dura demasiado, la fe empieza a sentirse pesada. Y honestamente, en ese instante parecía más fácil soltar todo que seguir sosteniendo algo que no entendía. Pero algo dentro de mí no me dejó caer. No fue una respuesta clara ni un milagro inmediato, fue algo más profundo, una pequeña fuerza que seguía ahí, incluso en medio de la duda. Como una voz silenciosa diciendo: todavía no termina. Y aunque estaba cansado, aunque no entendía nada, esa pequeña parte de mí decidió seguir adelante un día más. No fue un milagro visible, ni algo espectacular que cambiara todo de un momento a otro. No aparecieron respuestas inmediatas, ni señales claras, ni una solución perfecta que borrara el dolor de golpe. De hecho, por fuera muchas cosas seguían igual. Pero dentro de mí comenzó a pasar algo diferente, algo que no podía explicar con lógica, pero que se sentía real. Fue una paz extraña en medio del caos, una calma que no tenía sentido considerando todo lo que estaba viviendo. Los problemas seguían ahí, las dudas no habían desaparecido completamente, pero ya no me destruían de la misma manera. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el miedo dejara de tener el control total sobre mis pensamientos. Y entonces entendí algo profundo, como si Dios no hablara afuera, sino dentro de mí. No con ruido, no con imposición, sino con una certeza silenciosa que me decía que siguiera, que no estaba solo, que incluso en medio del dolor todavía había propósito. Y esa paz, aunque pequeña, fue suficiente para empezar a levantarme otra vez. Con el tiempo, todo empezó a tener sentido, aunque no ocurrió de la manera rápida que yo esperaba. No fue que todos los problemas desaparecieran de inmediato, ni que la vida se volviera perfecta de un día para otro. Muchas cosas siguieron siendo difíciles, pero mi forma de verlas comenzó a cambiar. Y cuando la perspectiva cambia, incluso el dolor empieza a enseñarte algo que antes no podías comprender. Mirando hacia atrás, entendí que cada etapa difícil había dejado una marca en mí. Las puertas cerradas, el silencio, las dudas y el cansancio no solo me habían hecho sufrir, también me habían obligado a detenerme, a pensar, a mirar hacia adentro. Fue incómodo, sí, pero necesario. Porque hay lecciones que solo aparecen cuando todo lo demás deja de funcionar. Y entonces comprendí algo clave: la duda no destruye la fe, la fortalece. Porque la fe verdadera no nace de tener todas las respuestas, sino de seguir buscando incluso cuando no entiendes. La duda te obliga a profundizar,
a cuestionar lo superficial, a dejar de repetir cosas automáticamente y empezar a construir una convicción más real y más fuerte. Porque cuando atraviesas momentos donde todo tiembla y aún así decides seguir creyendo, cambias. Creces. Aprendes a depender menos de lo visible y más de lo que llevas dentro. Y ahí descubres que incluso las etapas más oscuras pueden convertirse en el inicio de una fe mucho más profunda y más firme que la que tenías antes. El día que dudé de todo, también fue el día en que entendí más sobre mí, sobre la vida y sobre Dios. Porque antes pensaba que la fe era no tener miedo, no tener preguntas y mantenerse fuerte todo el tiempo, pero descubrí que no funciona así. La fe no es perfecta, no siempre se siente firme ni clara, y hay momentos donde incluso parece desaparecer en medio del dolor y el silencio. Pero aún así, sigue siendo real, incluso cuando dudas, incluso cuando lloras, incluso cuando no entiendes nada. Y tal vez ahí es donde más valor tiene, cuando decides seguir creyendo aún con el corazón cansado. Si este mensaje llegó a ti en el momento correcto, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque aquí no solo escuchas palabras, recibes mensajes.